Un choque que existe por la desproporción manifiesta entre el fin que se desea alcanzar y los medios que se tienen para alcanzar ese objetivo. Otro buen ejemplo del absurdo lo describe el mismo Camus, en el mito de Sísifo, concretamente en el suicidio filosófico. El ejemplo consiste en un ladrón que intenta un asalto con una navaja a varias personas que poseen armas de fuego. Este último ejemplo nos puede parecer cómico, pero el absurdo que permea la existencia a primera vista parece agobiante. Incluso puede ser más agobiante si tenemos en cuenta que toda la vida está destinada a acabar algún día, que la muerte inevitable de todo lo que existe es lo que hace que carezca de valor cualquier acción desempeñada. Aquí se está hablando de toda la vida, no solo la vida propia. Toda vida es prisionera de un mundo rodeado de muerte, prisionera en el reino de la muerte. Entonces, ¿qué se puede hacer para rebelarse? ¿Qué le queda al ser humano para solucionar esta condición? Después de todo, parece la broma más cruel de la existencia ser arrojado a vivir, desarrollar una conciencia, solo para saber que ésta no significa nada. Bueno, para explicar la rebelión, Camus establece un símil entre su visión de la existencia y uno de los castigos más famosos de la mitología griega, el del rey Sísifo. De hecho, es este mito el que le da el título a su obra. A continuación, voy a contar una versión del mito, con algunas libertades. Sísifo era un famoso rey griego, que ganó renombre por su gran sabiduría. Era tal su sabiduría que era considerado el mortal más sabio de su época, tal vez el más sabio de todos los que alguna vez pisaron la tierra. Por sus virtudes logró un reino de grandes riquezas, pero por esta virtud también llegó a conocer secretos de los dioses, aunque decidía callarlos, pues quería que estos intervinieran lo menos posible en sus asuntos. Un día Asopo, un dios menor de un río, se enteró de que su hija había sido raptada. Esta era una ninfa, por lo que, Asopo sabía que ningún mortal podía ser culpable. Sin embargo, él no podía enfrentar a todo el panteón de dioses solo, como resultado, sucumbió a la pena por su impotencia. Pero Sísifo, que conocía los secretos de los dioses, se enteró tanto de la pena de Asopo como del culpable del rapto. Así que decidió acudir a él para hacerle saber quién es el responsable de la afrenta, siendo no otro que Zeus, rey de los dioses. Asopo se alegró y antes de enfrentar a Zeus recompensó a Sísifo, brindándole a su reino el caudal de su río, aumentando la bonanza de su ya rica tierra. Zeus, por otro lado, no estaba contento de que revelaran sus secretos, así que ordenó a Tánatos, dios de la muerte, enviar a Sísifo al Tártaro. Con lo que Zeus no contaba era que Sísifo ya sabía de su plan, así que engañó a la muerte cuando apresó a Tánatos, en el momento en que pisó su reino. Cuando el dios de la muerte ya no ejercía sus funciones empezó un caos sin precedentes en el mundo, pues los mortales dejaron de serlo. En ese momento, Ares, dios de la guerra, que disfrutaba de los combates ya no los encontraba divertidos, por la imposibilidad de decidir un ganador. Es por estas molestias que acude a su padre, Zeus, donde éste le revela el motivo de sus disgustos. Ares, molesto, acude a liberar a Tánatos de su prisión. Sísifo, que no podía competir con la fuerza de Ares, se rinde, libera a Tánatos y deja que lo lleve al inframundo. Pero antes, sin que los dioses tuviesen conocimiento, el sabio rey pide a su esposa que no realice los actos fúnebres, que son sagrados. Así, el dios de la muerte lleva al mortal al inframundo, en donde el último pide audiencia con Hades, dios del inframundo. Sísifo le confiesa a Hades que su esposa no celebró los actos fúnebres, como era su deber, que estaba dispuesto a pagar el castigo que los dioses quisieran, pero pedía regresar a la tierra a castigar a su esposa por sus faltas. El dios aceptó. Después de todo, Sísifo sería castigado por sus faltas con los dioses, por lo que, era deber de Sísifo castigar a su esposa por las faltas que ésta cometió, pues la ausencia de este tipo de actos sagrados también supone una afrenta a los dioses. Sin embargo, cuando Sísifo vuelve a la tierra de los vivos no regresa a su reino y no busca a su esposa. Cuando los dioses se enteran estallan en cólera, un mortal no dejaba de mofarse de ellos. Entonces emprendieron una gran búsqueda por todos los rincones en que creían que se podía esconder un rey. Primero pensaron que se escondía en alguna de las numerosas polis griegas, buscando más conocimientos de los que ya poseía. Después lo buscaron en el sur, al concluir que era probable que el mortal se encontrase cazando bestias extrañas, para aumentar su gloria. Por último, lo buscaron en las misteriosas tierras de Oriente, donde creían que había estado disfrutando de riquezas exuberantes. Pero Sísifo no estaba en ninguno de esos lugares, no necesitaba de esos bienes para estar satisfecho. Luego de haber estado en el reino de la muerte le bastaba con sentir la brisa marina y ver el sol nacer y ponerse para conocer la verdadera felicidad.
Pasaron los años y por un golpe de suerte los dioses lo encontraron, solo para empezar a pensar en el castigo que le darían al esquivo mortal. El castigo debía ser ejemplarizante y debieron de tener algún fundamento cuando decidieron que su pena sería cargar una pesada piedra a la cumbre de una montaña, con el detalle que siempre que alcanzase la meta la piedra caería otra vez a la base. Así Sísifo fue castigado en el Tártaro a repetir la misma acción, solo para ser testigo del sinsentido de la misma. Se puede pensar que Sísifo puede optar por la mera contemplación, como lo hizo en la tierra. Pero en el infierno, rodeado de muerte, solo se da cuenta de lo mucho que anhela la vida y por esto no resiste el estado de inactividad y reanuda su inútil tarea. En otras palabras, al estar atrapado en el reino de la muerte no puede disfrutar de la vida solo contemplándola, de hecho, es por la contemplación que cae en cuenta de toda la muerte que hay a su alrededor. Es aquí donde termina el mito griego, en el castigo. Pero Camus brinda un final alternativo en el que Sísifo se revela. Hay que tener en cuenta que a Sísifo le es imposible la mera inactividad, situación que Camus asimila al suicidio, por lo que la rebelión no puede ser esto. De la misma forma, Sísifo tampoco puede escapar al reino de la muerte. No, la rebelión consiste en asumir su condición como es, realizar su tarea absurda, con el añadido de que es feliz al realizarla. El rey es consciente de que su arduo trabajo no tendrá ninguna recompensa, pero se consigue regocijo solo por la acción que se realiza, no por el provecho que sacará de esta. Es en esto en lo que consiste la rebelión de Sísifo y es por esto que Camus puede ver en Sísifo al héroe absurdo. Siendo esta la postura con la que este autor sugiere asumir la vida, es posible ver que no se trata de un autor pesimista, sino que nos enseña a enfrentar al absurdo, no a rechazarlo, tampoco a sucumbir ante él, sino a abrazarlo y enfrentarlo con nuestra felicidad. Si bien este mito puede ejemplificar muy bien la condición humana, hay dos diferencias importantes entre Sísifo y el resto de los mortales. Al igual que Sísifo todos estamos atrapados en el reino de la muerte, también es cierto que podemos elegir la tarea absurda que bien nos venga y que incluso podemos cambiar la tarea. Se puede elegir qué tarea absurda realizar y alcanzar la felicidad ejerciéndola. La peste, la realidad que nunca percibimos que existe o el hombre frente a su destino. El hombre. El tiempo. El hombre atrapado en el tiempo. Agujero negro que se traga el horizonte. A la esperanza. A lo posible dentro de lo imposible. El tiempo. Abismo todopoderoso. Guardián de la moral y los afectos. Arma indestructible frente al hombre, como la peor de las guerras. O las pandemias. Espacio exento de mitos y cargado de muerte. Como dice Camus en La peste, pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. Esa futilidad de la muerte nos aboca a ella. A menospreciar el valor de la vida y a dejar pasar por alto aquello que le ocurre al otro. Fina capa la de la opacidad de la mente que solo piensa en sí misma. Estanque de miseria. Y estandarte de autoritarismos traidores. No hay más libertad moral y colectiva que la del hombre honesto que se sacrifica por los demás a una costa de su felicidad y la de los suyos. Y ahí surge la peste, como un grito desesperado en mitad de la noche. Como, esa crónica que no puede ser el relato de la victoria definitiva. Y que no puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Tanto la soledad que le acompañan en su nacimiento como en su muerte son, quizá, sus dos manifestaciones más grandiosas o plausibles. Fuera de ellas, el hombre es esencia de ser humano solo cuando se enfrenta a la soledad. Impuesta o anhelada, da igual, porque en ella se le revelará esa realidad que nunca percibimos que existe, la vida a secas. Impreso como una letra al papel, el ser humano navega por las turbias aguas de la producción y el dinero a lo largo de su vida sin ser apenas consciente de ello, cual chalupa que va de un lado a otro empujada por la corriente. Ese constante movimiento le impide afianzarse en el detenimiento que exige la reflexión. El espacio donde se sumerge la soledad. La soledad del hombre frente a su destino. Y es, sin duda, en esas situaciones límites, donde, como nos dice Camus al final de La peste, algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Porque es en esa dignidad impuesta por la tragedia a través de la que el hombre busca su liberación de aquello que le oprime.
una libertad moral sobre el mal que sea capaz de aprovisionarle del material suficiente para seguir viviendo. Como nos dice el Dr. Rieux, la decisión imperturbable de enfrentarse a la peste representa la sordidez de una esperanza basada en la sabiduría que esta cualidad ha dejado depositada en el alma del ser humano a lo largo de los siglos. Esa particular esencia del hombre sin la cual no seguiríamos vivos. La peste, encrucijada del mal y la esperanza que deambula por espacios físicos, aquellos que tan bien describe y define Camus en esta novela y en toda su obra. Ese cielo convertido en cúpula que ampara a la vida y a la muerte. Ese viento que borra las huellas del deseo y el pasado. Ese mar que atenúa el dolor de la masacre. Y, en este caso, espacio donde sobresale Orán, ciudad dormida por la peste y la incertidumbre, por el miedo a la muerte y la deslealtad al prójimo. Escenario de lo peor y lo mejor del ser humano. Un ser humano condenado a la soledad y el aislamiento que es atacado una y otra vez por la falta de esa disciplina a la hora de romper nuestras costumbres. El hombre animal de costumbres, como dice el refrán, y al que Camus proporciona un hálito de esperanza. Y también de olvido, una vez superada la peste. El hombre y su perpetua condena. Condena pegada a su frágil memoria y al desarraigo frente a la perpetua repetición de esa peste dormida. Una peste que, en cualquier momento, puede volver a revivir y mandarnos la muerte en forma de pandemia. Una realidad que nunca percibimos que existe. Una realidad que aboca al hombre frente a su destino. El grito. No, no era su socorro lo que distribuía a lo largo del día, eran meros informes. A eso no se le podía llamar un oficio de hombre. Pero, después de todo, ¿a quién entre toda esa muchedumbre aterrorizada se le dejaba la facultad de ejercer un oficio de hombre? A decir verdad era una suerte que existiese el cansancio. Si Rieux hubiera estado más entero, este olor de muerte difundido por todas partes hubiera podido volverle sentimental. Pero cuando no se ha dormido más que 4 horas no se es sentimental, se ven las cosas como son, es decir, que se las ve según la justicia, según la odiosa e irrisoria justicia. Y los otros, los desahuciados, lo sabían perfectamente, ellos también. Antes de la peste lo recibían siempre como a un salvador. Él podía arreglarlo todo con 3 píldoras y una jeringa y le apretaban el brazo al acompañarlo por los pasillos. Era halagador pero peligroso. Ahora, por el contrario, se presentaba con una escolta de soldados y había que empezar a culatazos con la puerta para que la familia se decidiese a abrir. Ahora querrían arrastrarlo y arrastrar con ellos a la humanidad entera hacia la muerte. Era bien cierto que los hombres no se puedan pasar sin los hombres, era bien cierto que tan desamparado estaba él como aquellos desgraciados y que él también merecía aquel estremecimiento de piedad que cuando se apartaba de ellos dejaba crecer en sí mismo. Gemía. No quitaba los ojos del enfermito, que de pronto se puso rígido, con los dientes apretados, y se arqueó un poco por la cintura, separando lentamente los brazos y las piernas. De aquel pequeño cuerpo, desnudo bajo una manta de cuartel, subía un olor a lana y a sudor agrio. El niño aflojó un poco la tensión de su rigidez, retrajo brazos y piernas hacia él. Centro de la cama, y, siempre ciego y mudo, pareció respirar más deprisa. La mirada del Dr. Rieux se encontró con la de Tarrou, que apartó los ojos. Ya habían visto morir a otros niños puesto que los horrores de aquellos meses no se habían detenido ante nada, pero no habían seguido nunca sus sufrimientos minuto tras minuto como estaban haciendo desde el amanecer. Y, sin duda, el dolor infligido a aquel inocente nunca había dejado de parecerles lo que en realidad era, un escándalo. Pero hasta entonces se habían escandalizado, en cierto modo, en abstracto, porque no habían mirado nunca cara a cara, durante tanto tiempo, la agonía de un inocente. En ese momento el niño, como si se sintiese mordido en el estómago, se encogió de nuevo, con un débil quejido. Se quedó así encorvado durante minutos eternos, sacudido por estremecimientos y temblores convulsivos, como si su frágil esqueleto se doblegase al viento furioso de la peste y crujiese bajo el soplo insistente de la fiebre. Pasada la borrasca, se calmó un poco, la fiebre pareció retirarse y abandonarle, anhelante, sobre una arena húmeda y envenenada donde el proceso semejaba ya la muerte. Cuando la ola ardiente le envolvió por tercera vez, animándole un poco, el niño se encogió, se escurrió hasta el fondo de la cama en el terror de la llama que le envolvía y agitó locamente la cabeza rechazando la manta. Gruesas lágrimas brotaron bajo sus párpados inflamados, que le corrieron por la cara, y al final de la crisis, agotado, crispando las piernas huesudas y los brazos, cuya carne había desaparecido en 48 horas, el niño tomó en la cama la actitud de un crucificado grotesco.
Tarrow se levantó y con su mano pesada enjugó aquel pequeño rostro empapado de lágrimas y de sudor. Hacía ya un momento que Castell había cerrado el libro y miraba al enfermo. Empezó a hablar, pero tuvo que toser antes de terminar la frase porque su voz se hizo de pronto desentonada. «¿No ha tenido mejoría matinal, no es cierto, Rieux?» Rieux dijo que no, pero que resistía más tiempo de lo normal. Penelux, que parecía hundido en la pared, dijo sordamente: «Si tiene que morir, así habrá sufrido más largo tiempo». Rieux se volvió bruscamente hacia él y abrió la boca para decir algo, pero se calló, hizo un visible esfuerzo por dominarse y de nuevo llevó su mirada hacia el niño. La luz crecía en la sala. En las otras 5 camas había formas humanas que se revolvían y se quejaban con una discreción que parecía concertada. El único que gritaba en el otro extremo de la sala, lanzaba, con intervalos singulares, pequeñas exclamaciones que expresaban más el asombro que el dolor. Parecía que hasta para los enfermos ya no había aquel terror de los primeros tiempos, ahora su manera de tomar la enfermedad era una especie de consentimiento. Solo el niño se debatía con todas sus fuerzas. Rieux, que de cuando en cuando le tomaba el pulso, sin necesidad, más bien por salir de la inmovilidad impotente en que estaba, sentía al cerrar los ojos que aquella agitación se mezclaba al tumulto de su propia sangre. Se identificaba entonces con el niño supliciado y procuraba sostenerle con toda su fuerza todavía intacta. Pero, reunidas por un minuto, las pulsaciones de los 2 corazones se desacordaban pronto, el niño se le escapaba, y su esfuerzo se hundía en el vacío. Entonces dejaba la manecita sobre la cama y volvía a su puesto. A lo largo de los muros pintados al Temple, la luz pasaba del rosa al amarillo. Detrás de los cristales empezaba a crepitar una mañana de calor. Apenas oyeron que Grant se marchaba diciendo que volvería. Todos esperaban. El niño, con los ojos siempre cerrados, pareció calmarse un poco. Las manos que se habían vuelto como garras arañaban suavemente los lados de la cama. Las levantó un poco, arañó la manta junto a las rodillas y de pronto encogió las piernas, pegó los muslos al vientre y se quedó inmóvil. Abrió los ojos por primera vez y miró a Rieux que estaba delante de él. En su cara hundida, convertida ya en una arcilla gris, la boca se abrió de pronto, dejando escapar un solo grito sostenido que la respiración apenas alteraba y que llenó la sala con una protesta monótona, discorde y tan poco humana que parecía venir de todos los hombres a la vez. Rieux apretó los dientes y Tarrow se volvió para otro lado. Rambert se acercó a la cama junto a Castell, que cerró el libro que había quedado abierto sobre sus rodillas. Penelux miró esa boca infantil ultrajada por la enfermedad y llena de aquel grito de todas las edades. Se dejó caer de rodillas y a todo el mundo le pareció natural oírle decir con voz ahogada pero clara a través del lamento anónimo que no cesaba: «Dios mío, salva a esta criatura». Pero el niño siguió gritando y los otros enfermos se agitaron. El que lanzaba las exclamaciones, al fondo de la sala, precipitó el ritmo de su quejido hasta hacer de él un verdadero grito, mientras que los otros se quejaban cada vez más. Una marea de sollozos estalló en la sala cubriendo la plegaria de Penelux, y Rieux, agarrado a la vara de la cama, cerró los ojos, como borracho de cansancio y de asco. Cuando volvió a abrirlos encontró a su lado a Tarrow. «Tengo que irme», le dijo a Rieux, «no puedo soportarlo más». Pero bruscamente los otros enfermos se callaron. El doctor notó que el grito del niño se había hecho más débil, que seguía apagándose hasta llegar a extinguirse. Alrededor los lamentos recomenzaron, pero sordamente, y como un eco lejano de aquella lucha que acababa de terminar. Pues había terminado. Castell pasó al otro lado de la cama y dijo que había concluido. Con la boca abierta pero callado, el niño reposaba entre las mantas en desorden, empequeñecido de pronto, con restos de lágrimas en las mejillas. Penelux se acercó a la cama e hizo los ademanes de la bendición. Después se recogió la sotana y se fue por el pasillo central. La peste. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Después del alma y del cuerpo, debemos ahora referirnos a la dialéctica entre finitud e infinitud. El yo del individuo es también una síntesis entre finitud e infinitud. Si el hombre no encuentra esta síntesis en su vida, no llegará a poseer un yo. La infinitud del hombre es un producto de la fantasía, que hace que el hombre se encuentre en una existencia ideal, que rechaza las limitaciones del mundo concreto finito, de sus circunstancias reales. En un mundo fantástico el hombre se pierde a sí mismo porque se convierte en un ser imaginario.
El yo que rechaza el finito para habitar en un mundo infinito fantástico terminará en la desesperación. Søren Kierkegaard. Visita vitaaura.net.